propósito principal de la carta por la cual el apóstol Pablo particularmente está escribiendo este mensaje a Timoteo, viene justo aquí, ¿no? Dice, para que si tardo en ir a verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hemos hablado ya en diferentes ocasiones con respecto a la iglesia, de qué se trata la iglesia, y sin duda es un tema totalmente indispensable, ¿no? El saber, vamos a decirlo así, la doctrina de la iglesia, va muy relacionado, por ejemplo, con la doctrina de la salvación, estar entrenados, saber, porque como hemos dicho, lo que está diciendo el apóstol Pablo, debes saber cómo conducirte. Es algo que, como veremos el día de hoy, tenemos que entrenarnos, hacer todo lo necesario, repito, para saber cómo conducirnos, qué esperar en la iglesia y quizá más que esperar algo, en realidad de lo que se trata es de qué hago yo en medio de la iglesia. Pero definitivamente mi visión o mi idea de la iglesia va muy relacionado, vamos a decirlo así, a mi teología, ¿no? Lo que yo o cómo yo me comporto en la iglesia o lo que espero de la iglesia va muy relacionado a mi visión de quién es Dios, por ejemplo. Y tres cosas: a mi visión de quién es Dios, a mi visión de quién soy yo y a mi idea con respecto a la salvación. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro cuando venimos a la iglesia, y vamos a decir, una visión distorsionada de quién es Dios me hace venir a la iglesia de la manera incorrecta, ¿no? Yo sé que Dios es soberano, yo sé que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, y si yo tengo esa idea clara que la persona más importante en la iglesia es Dios, ¿no?, voy a venir a la iglesia a servir a Dios, voy a venir a la iglesia a que Dios sea glorificado. Repito, mi visión de quién es Dios afecta cómo me comporto y la idea que yo tengo de la iglesia. Mi visión de quién es Dios, la visión de quién soy yo. Si yo me aprecio demasiado, si lo más importante de mi vida soy yo mismo, que suena raro, pero de verdad todos tenemos una visión exacerbada de nosotros. Nosotros en realidad siempre nos creemos más importantes de lo que somos, ¿no? Si yo creo y todo gira alrededor de mí, yo creo que en la iglesia el importante soy yo, ¿no? Y te das cuenta cómo afecta mi participación en la iglesia, mi idea, mi visión de la iglesia, también la visión que tengo de mí mismo. Yo puedo venir a la iglesia y lejos de venir en primer lugar a que Dios sea glorificado, a que Dios sea exaltado, a hacer y que se cumpla la voluntad de Dios, así como se cumple en el cielo, que también se cumpla en la tierra, como decía en la oración modelo que enseñó Jesús, ¿no? Lejos de hacer eso, yo vengo y yo creo que lo importante entonces en la iglesia soy yo. Y entonces me siento mal si no me saludan, si no me atienden, si yo no soy el centro de la iglesia, creo que la iglesia no está haciendo bien las cosas, ¿no? Pero eso tiene que ver con una visión equivocada de quién soy yo. Si estoy exacerbado, repito, no puedo relacionarme bien y tengo una idea contraria a lo que Dios dice con respecto a la iglesia. Pensando en hay una palabra que se llama antropocéntrico, ¿no?, que quiere decir que en el centro está el hombre. Y en efecto, en muchas iglesias pasa eso, y son iglesias de pronto llenas de gente, porque lo importante en esa iglesia no es Dios, lo importante en esa iglesia son las personas.
Entonces de pronto la gente que se para delante de esos púlpitos viene y dice, sí, tú eres el campeón, tú eres, tú puedes, tú, etcétera, ¿no? Y salimos pues bien infladitos, ¿no? Y sí, yo soy el importante, pero es una visión antropocéntrica en donde el hombre está en el centro. Y la iglesia no es eso, ¿no? Y también yo decía, una visión equivocada de la salvación. Si yo creo el Evangelio y si yo creo todo lo que implica el Evangelio, que el hombre está perdido en sus delitos y pecados, como dice la Biblia, que yo estaba perdido en mis delitos y pecados y que por justicia yo merezco la muerte eterna. Pero vino Cristo, vino Dios mismo y tomando forma de hombre fue una muerte y muerte de cruz para salvarme. No por mis méritos, no porque yo soy un campeón, no porque yo soy importante, sino porque Él es misericordioso, bueno y Él es amor. Él es el centro, no yo. Si yo entiendo que he sido salvado de mis pecados y que todo lo que he recibido ha sido por gracia, vengo a la iglesia de una manera diferente. Vengo a la iglesia no como el que merece algo, ¿no? Vengo a la iglesia como aquel que ha recibido por gracia todo lo que tiene. Incluso el estar en la iglesia es la gracia del Señor, ¿no? Por eso es importante que tengamos esta visión clara y este entendimiento. Por eso es importante, como decía el apóstol Pablo, y ya nos leía nuestro hermano Ángel, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No, la iglesia no se trata de lo que tú creas o pretendas, o yo crea o pretenda que debe ser la iglesia. ¿Quién determina cómo son las cosas en la iglesia? ¿Quién es el centro de la iglesia? Que es Cristo, que es Dios. Vamos a volver a leer el texto. 1 Timoteo 3, verso 14, dice así: te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Como ya decía, esta doctrina de la iglesia es una de las doctrinas más descuidadas. Asumimos muchas cosas, desconocemos muchas cosas con respecto a la importancia de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Un pastor llamado Mark Dever, que ha escrito muchas cosas y tiene me parece una visión muy adecuada de lo que es la iglesia, dice eso, que la iglesia es la parte más visible de la teología cristiana. Otra vez, la iglesia es la parte más visible de la teología cristiana y está vitalmente conectada con todas las demás partes. ¿Cómo se abre? Ya decíamos, ¿cómo se hace visible lo que yo creo de Dios y lo que yo creo del Evangelio? La parte más visible de eso es la iglesia. ¿Cómo me conduzco en la iglesia? ¿Qué hago en la iglesia? ¿Espero ser atendido o atiendo? ¿Espero recibir o espero dar? ¿No? Por eso es importante saber cómo hacer todas estas cosas. Es importante entonces entender que la iglesia es el diseño de Dios. Dios decidió, Jesús decidió, Jesús estableció la iglesia. Jesús fundó la iglesia, no fue un hombre. No fue una persona, no fue un pastor importante el que lo hizo, el que decidió que no fuéramos solos por la vida, sino que fuéramos a través, en medio de la iglesia, fue Dios. ¿Quién instituyó la iglesia? Cristo, ¿no? Entonces, la iglesia se trata de Cristo y de entender ese diseño de Dios. No solo se trata, hay personas que se sienten pastoreadas o se sienten parte de una iglesia porque escuchan todas las semanas el sermón de un pastor que está en Canadá, ¿no? Eso no es la iglesia, ¿no? El que tú escuches, está bien que escuches un sermón por internet, sí, pues gracias a Dios que hay sermones y muchas herramientas, gracias a Dios que hay muchas cosas buenas que podemos escuchar. Pero la iglesia no es en YouTube, ¿no?
La iglesia no es a través de Facebook. Es importante, nosotros estamos haciendo una transmisión por Facebook y por YouTube. No estamos diciendo que esto está mal. Finalmente nosotros sabemos que muchas personas son alcanzadas, muchas personas que tienen una gran dificultad de venir a la iglesia, pues bueno, les acercamos, ¿no? Por un medio que ellos puedan tener y puedan ver y puedan ser alimentados de la palabra del Señor. Pero no por eso debemos pretender o creer que la iglesia es por internet o por Zoom. La iglesia es presencial. La iglesia es lo que estamos haciendo hoy. Nos estamos viendo, convivimos, de pronto tenemos nuestros conflictos, de pronto tenemos nuestros acuerdos, nos consolamos, nos exhortamos, nos regañamos, nos llamamos la atención, nos amamos. Y todo eso, si el centro está Cristo, todo eso es la iglesia, ¿no? La iglesia, repito, es una parte totalmente relevante y es donde somos formados, ¿no? Y el centro de todo esto es, repito, Cristo, no nosotros, decía el salmista, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, sino a ti es toda la gloria. ¿Venimos con ese sentido a la iglesia? ¿De que Él sea glorificado? ¿O yo tener? Hay muchas personas, o algunas personas, por ejemplo, que me han dicho que tienen un problema con cierta iglesia o con alguna iglesia o con esta misma, porque tal cual el argumento es, no crezco. En primera, si no creces espiritualmente, es responsabilidad tuya, ¿no? Porque yo no te voy a hablar todos los días a las 5 de la mañana para que te levantes a orar, ¿no? Eso tú te disciplinas y eso tú lo haces, y esas disciplinas espirituales son las que te forman, ¿no? En el mejor de los casos, esa es la formación, ¿no? Y en la iglesia no se trata de que tú te sientas que creciste, o que tú te sientas importante, o que tienes un mejor lugar. ¿Quién es el que tiene que crecer en la iglesia? Cristo. ¿Y quién tiene que ser cada vez más grande en la iglesia? Cristo, ¿no? El servicio, la iglesia, no es para que yo me sienta bien, no es para que yo me sienta reconocido, no es para que yo me sienta importante. Repito, la iglesia es para que en todo y por todo Cristo sea exaltado. Porque finalmente, repito, el que fundó la iglesia es Él. Cristo murió por la iglesia. No solo fundó la iglesia, sino Cristo murió por ella. Cristo se identifica con la iglesia. La relación que Cristo tiene con nosotros lo hace a través también de la iglesia. Incluso Cristo llama a la iglesia su esposa. Tú dime si la iglesia no es algo importante. Yo me acuerdo que yo incluso muchas veces decía, así como que no, la iglesia no es tan importante, la obra de Dios está allá afuera. Y sin duda hay obra de Dios que podemos y debemos hacer afuera, sin duda, definitivamente. Los perdidos están allá afuera y hay que ir y hacer discípulos a todas las naciones, definitivamente. Pero eso no deja a un lado a la iglesia, porque el medio por el cual salimos a hacer la obra allá afuera es cuando los cimientos, cuando las cosas están bien trabajando, como dice también el apóstol Pablo, bien concertadas, todos como un cuerpo trabajando para cumplir el propósito de Dios. O sea que la iglesia es ese motor con el que salimos afuera. La gran comisión, Cristo, Dios no mandó a individuos, ¿no? Desde el principio a sus discípulos los mandaba de dos en dos, ¿no? Y después la gran comisión se la dio a 500 hombres y mujeres, ¿no? Para que juntos como iglesia hicieran ese trabajo. Ya decíamos, el propósito de la carta, dice el verso 14, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. El apóstol Pablo deseaba ir a ver personalmente a Timoteo, ¿no? Lo había dejado con este encargo, como ya vimos en el capítulo 1. Finalmente la responsabilidad era del apóstol Pablo, vamos a decir, él era el que estaba supervisando, o él era el pastor en general de esa iglesia, vamos a decir, y había dejado un encargo, había dejado encargado a Timoteo.
Pero no es que el apóstol Pablo fuera todos los domingos a Éfeso, ¿no? No, había otras cosas que el pastor, ¿no? Había otras cosas que también Pablo estaba haciendo. El llamado del apóstol Pablo era en muchas iglesias, sembrar, etcétera. Pero él quería, no es que él no quisiera estar en Éfeso y no quisiera estar cerca de Timoteo, pero sin duda había otras cosas que el apóstol Pablo tenía que hacer. Repito, su deseo estaba en ir. Quiero ir a verte, espero ir a verte pronto, pero como no voy a ir pronto, lo más seguro es que no voy a poder ir cuando yo quiero ir a verte, porque hay otras actividades, porque hay otras cosas que Dios me encargó, te escribo. Entonces entendemos que Pablo no podía esperar para dar este mensaje. Si no hubiera dicho, ahora que te vea, te voy a decir personalmente lo que tienes que hacer. Por eso el apóstol Pablo decide que aunque él se va a tardar en llegar o probablemente no pudiera ir más a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo manda una carta, ¿no? Una carta, repito, de estas llamadas pastorales. Y esta carta era una encomienda. También con respecto al ministerio, con respecto a lo que Timoteo tenía que hacer en Éfeso o en esa iglesia puntualmente, ¿no? Dice el verso 15, pero en caso de que me tarde, ¿no? Te escribo para que sepas cómo debes conducirte. No, quiero ir a verte pronto, quiero estar allá, no puedo estar allá, probablemente me tarde en ir a verte, ¿no? Y esto llama mucho la atención a lo que sabemos. Nosotros sabemos que el Señor vuelve pronto, ¿no? Nosotros sabemos que el Señor va a venir por su iglesia. Es la esperanza que hoy tenemos como iglesia. Sin embargo, ¿no? Dice el apóstol Pablo, espero irte a ver pronto, pero en lo que llego, te escribo. En lo que el Señor regresa, nos ha dejado su palabra, ¿no? ¿Y qué es la labor que nosotros tenemos que hacer? Estudiarla, leerla y vivir conforme a su palabra, ¿no? Que es lo que también podemos ver y observar en estos versículos. Entre tanto esperamos al Señor, ¿qué hacemos? Estudiamos la palabra del Señor. Como ya decía, nos exhortamos, nos enseñamos y nos conducimos como iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay una expresión muy importante, dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas. Hay cosas, hermano, que debemos saber. Decíamos que este es un mensaje urgente, que Pablo no puede esperar y por eso lo manda escrito, con todo lo que implicaba. Enviar una carta no era lo que hoy es enviar. Hoy envías un WhatsApp y ya llega inmediatamente y no pasó nada, ¿no? Hoy envías un email, una carta física, vas a correos, la entregas y al otro día ya está allá, ¿no? Enviar una carta en este entonces no era tan sencillo como hoy. Normalmente la carta, no había un servicio de correos, pues. Alguien cercano a Timoteo probablemente tuvo que haber hecho un camino muy largo, sinuoso, complicado, con la persecución que implicaba, porque la iglesia era una iglesia perseguida, y llevar esa carta. Era importante porque Timoteo no podía seguir ignorando ciertas cosas, así como nosotros no debemos ignorarlas. Hay cosas que podemos ignorar, pero estas, hermano, ya no debemos ignorarlas. Hay información que tenemos que no es necesaria. Te aseguro que hay mucha información que ves todos los días que puedes vivir sin esa información. De hecho, estamos en una cultura totalmente sobreinformada. Tenemos demasiada información, repito, de cosas que no necesitamos, ¿no? Sin embargo, las cosas que está escribiendo el apóstol Pablo aquí, las debes saber. Es importante que sepas estas cosas. Te escribo para que sepas, ¿no? Y aquí es donde el apóstol Pablo está dando a conocer el propósito principal de la carta, la preocupación del apóstol Pablo. Él está escribiendo acerca de cómo deben conducirse los creyentes en la iglesia.
entonces podemos entender que el tema central de la primera carta a Timoteo es la iglesia. O en otras palabras, el tema central de la primera carta a Timoteo es la conducta en medio de la iglesia. Ese es el tema central. Es toda una enseñanza de cómo debemos conducirnos en medio de la iglesia. Esta palabra sepas, te escribo para que sepas, ¿no? Quiere decir literalmente, ¿no? Es la palabra griega oida, ahí, así como suena, oida, ¿no? Esta palabra literalmente significa la posesión de un conocimiento o de una habilidad con el objetivo de alcanzar una meta. O sea, es una información que yo necesito para alcanzar una meta. O sea, es una información que puede y debe ponerse en práctica ya, ¿no? Es información que yo necesito para vivir todos los días. Es una información que tú necesitas para ir a la meta. Nosotros, vamos a ver más adelante, como iglesia tenemos una meta, tenemos un objetivo. No nos unimos solo para vernos, ¿no? Que está padre vernos, qué bueno es vernos y estar juntos. Pero solamente ese no es el objetivo. Hay más cosas. La iglesia tiene una misión. Y el apóstol Pablo dice, es importante que sepas cómo debes conducir, debes tener el conocimiento necesario para alcanzar la meta que tienes como una iglesia. No es simple conocimiento intelectual, no solo es abundar en el conocimiento de cierta doctrina, sino un conocimiento práctico, un conocimiento que tú y yo debemos tener de manera práctica. ¿Y dónde vamos a poner en práctica ese conocimiento? En medio de la iglesia. Hay cosas que nosotros debemos saber de cómo conducirnos allá afuera. En santidad, decía antes a los servidores, buen testimonio de los de afuera. Debemos también saber cómo conducirnos afuera. Pero particular este mensaje es cómo conducirnos aquí adentro. O sea, de cómo nos conducimos, lo que esperamos, lo que hacemos, lo que decidimos en medio de la iglesia es importante. Repito, no solo es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento práctico. Un conocimiento literalmente también significa un conocimiento de la misión que produce obediencia. Si tú conoces la misión de la iglesia, vas a ser obediente a Dios, a lo que Dios quiere hacer por medio de la iglesia. Repito, si nosotros creemos que el simple hecho de venir y estar juntos es el objetivo principal, no estoy diciendo que eso sea malo para nada, es bueno estar juntos, ¿no? El salmista dice que es bueno y agradable estar juntos en armonía. Eso es bueno, eso está bien, pero no es solo eso. Es importante, hermano, que tú sepas que la iglesia tiene una misión. Y si tú conoces la misión, no vas a estar preocupado porque el hermano no me sonrió, porque el hermano no hizo, porque el hermano trae un peinado que no me deja ver al de enfrente. No, o sea, de esas cosas que a veces, bueno, no sé si tú te estés fijando en esas cosas, yo creo que tú no. Pero yo sí, de pronto, ¿no? Así que si el peinado, que si esto, que si no me saludó, que si se volteó, que si... Hermano, si nosotros sabemos cómo conducirnos y sabemos que tenemos una misión como iglesia, una misión importante, el peinado del hermano queda totalmente segregado, no tiene importancia alguna, ¿no? Pero ¿para qué cómo llego a ese punto? Conociendo la misión. ¿Para qué es la iglesia? Ok. Si yo creo que la iglesia es para atenderme y que yo me sienta aceptado, cuando no me acepten digo, esta iglesia no sirve. Pero o sea, el problema es que ignoro la misión de la iglesia. La iglesia no es para eso. ¿Es bueno ser aceptados y abrazados en medio de la iglesia? Es bueno, no estoy diciendo que eso esté mal, pero esa no es la misión principal de la iglesia. Y el problema con muchas iglesias, y el problema en el que todas las iglesias podemos caer, es darle mayor importancia a las cosas que no tienen la relevancia que Dios quiere que tengan. Yo no puedo darle más importancia a ciertas cosas
Es bueno comer juntos, ¿no? Pero la idea no es que ya todos los domingos, en vez de alabar al Señor y predicar, traigamos pizzas y comamos juntos, ¿no? Por supuesto que no se trata de eso, porque la iglesia es más que solo comer juntos, ¿no? Es más que eso. ¿Es bueno comer juntos? Sí, los discípulos partían el pan y propiciaban esa comunión, pero no podemos como iglesia darle prioridad y quitarle la importancia de lo que en verdad el Señor nos ha mandado como iglesia y darle prioridad a estas cosas. De eso va lo que hemos visto que los apóstoles decían a estos helenistas o estos griegos que te acuerdas que se quejaban de que las viudas no eran bien atendidas, ¿no? ¿Qué decían? ¿Se acuerdan? Los apóstoles decían, ok, escojan entre ustedes a personas que hagan esa labor porque hay cosas prioritarias. Yo, decían los apóstoles, tengo que estar concentrado en el estudio, la predicación y la oración. Pero si me estoy dedicando a repartir estas cosas, voy a dejar a un lado lo prioritario de mi llamado. ¿Te das cuenta? No es que esas cosas sean malas. Repito, atender a las viudas. Nosotros tenemos un lugar donde ustedes semana con semana traen despensa y muchas viudas son bendecidas y edificadas y alimentadas, ¿no? O al menos en parte por lo que como iglesia hacemos. Y eso es algo que debemos hacer y la Biblia también dice que debemos hacer y debemos tener un cuidado especial con las viudas. No con todas las personas, la Biblia dice particularmente con las viudas, ¿no? Y aunque eso lo debemos hacer y hay gente que debe estar asignada para eso, la prioridad de la iglesia está en la palabra del Señor, como lo vamos a ver más adelante, la expansión del evangelio, ¿no? Así que es, repito, importante, totalmente relevante que conozcas la misión que tiene la iglesia para comportarte en medio de la iglesia como Dios desea, ¿no? Y repito, para comportarnos de la manera correcta en medio de la iglesia, necesitamos la comprensión de ciertas verdades bíblicas, ¿no? O sea, uno no nace sabiendo cómo conducirse en la iglesia, ¿no? Son cosas que deben ser aprendidas, ¿no? Y justo es lo que dice, ¿no? Para que sepas, ya vimos esta expresión saber, qué significa, y otra expresión importante, dice, ¿cómo debes conducirte? ¿Cómo debes conducirte? Literalmente esta palabra conducirte quiere decir dar la vuelta o girar. Me llama mucho la atención y pienso mucho en cuando vas quizá manejando, ¿no? O vas buscando algún lugar y llegas a un punto y tienes que girar, ¿no? Es como algo así como el Waze espiritual, ¿no? O como el Google Maps espiritual, ¿no? Que te dice, aquí tienes que dar vuelta, aquí. Y tú sabes si le haces o no le haces caso, ¿no? A mí me ha pasado que de pronto pongo el Waze y yo tengo una mejor idea que el Waze, ¿no? Y ahí voy, no, mejor me voy a ir por acá. Y dije, ya sé por qué me mandó por allá, ¿no? Ya está cerrada la calle, ¿no? La Biblia es para que sepas cómo conducirte, cómo manejar, hacia dónde vas, en dónde dar vuelta. Este es el mensaje que está dando el apóstol Pablo. Necesitas a alguien que te guíe. Necesitas algo que te enseñe, que te diga hacia dónde va nuestra misión, hacia dónde estamos manejando, ¿no? Y esta de sepas cómo conducirte, la manera en la que está escrito este verbo en el griego indica algo constante. No es que ya aprendiste cómo debes conducirte o ya sabes, ¿no? Sino que es algo constante, algo que necesitamos estar aprendiendo y tenemos que estar en medio de la iglesia conduciéndonos todo el tiempo de una manera importante. Ahora, regresa, 1 Timoteo, ahora al verso 15, 3, verso 15, dice así, ya lo leíamos, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo conducirte, o dice esta versión, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia, hermano? La casa de Dios. ¿Qué implicará todo eso? La Biblia dice, lo primero que dice con respecto a la iglesia y de cómo conducirte,
empieza el apóstol Pablo diciendo, la iglesia es la casa de Dios. Es entonces esencial comprender que la iglesia le pertenece a Dios. En mi casa, se voy a ir medio fuerte quizá, pero es mi casa y yo pongo las reglas, ¿no? Se come a cierta hora, uno se va a dormir a cierta hora, ¿no? Hay reglas en casa. Y no le voy a decir a mi vecino, oye, ven a poner orden a mi casa, ¿no? No. O si mi vecino de pronto dice, oigan, coman a las 3. Yo sí, ¿cómo por qué? Es mi casa, ¿no? Puede tener una muy buena idea mi vecino, ¿no? Pero el que es la autoridad y el porque es mi casa. Podemos, hermano, tener muy buenas ideas, pero ¿quién pone las reglas? ¿Quién es el Señor de la casa? Dios. Dios. La iglesia es la casa de Dios. Si es mi casa, hermano, yo pongo las reglas, pero no es mi casa. En tu casa, hermano, tú pones las reglas, ¿no? Y ponemos las reglas a nuestros hijos y ponemos las reglas, etcétera, en muchos sentidos. Pero en la iglesia no podemos llegar a pretender y yo voy a poner las reglas y las cosas tienen que ser así. Eso lo hacemos en nuestra casa. Pero quien pone las reglas en medio de la iglesia, hermano, es Dios. ¿Por qué? Porque es su casa, porque le pertenece, porque es su familia, ¿no? Porque esta expresión casa no solo implica una construcción, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo decía de pronto, saludos a la casa de Silvano, por ejemplo. No quiere decir literalmente que pasaran enfrente de su casa y saludos casa, ¿no? En realidad está refiriendo a la familia que está en esa casa, ¿no? Entonces es una familia, ¿no? Es la familia, la casa de Dios, la familia de Dios, ¿no? La iglesia, los creyentes, los discípulos de Cristo, hermano, qué privilegio. Somos la casa de Dios. Porque no es el Salón Marbet la casa de Dios. Nosotros, hermanos, somos la iglesia. ¿No te parece un gran privilegio que Dios haya decidido y hacer de esta su iglesia? Con toda la imperfección que tenemos, hermanos, somos imperfectos. Soy totalmente imperfecto. Como, híjole, perdón, pero tú también lo eres, imperfecto. Y Dios, con toda nuestra imperfección, decidió que nosotros fuéramos su habitación. Qué privilegio, hermano. Qué honor, ¿no? Qué honor. Es un privilegio. Repito, el entendimiento que yo tengo del evangelio, de la salvación y de Dios y de mí, me da el entendimiento de cómo hacer en la casa, de cómo conducirme en la casa, de qué expectativa tener en la casa. Y si yo entiendo que estar en la iglesia es un privilegio, vengo así a la iglesia. Es un privilegio venir a la iglesia. Es un privilegio servir. Hermanos, servirles aquí adelante es un privilegio. No es ningún mérito, no es porque yo sea muy capaz, hermanos, es un privilegio. Y si vinimos en el entendimiento que allí en el lugar en el que el Señor te puso, es un lugar de privilegio. No es un lugar que merezcas, no es un lugar que merezca nadie. La visión empieza a cambiar, ¿no? Entonces yo no vengo a la iglesia como quien merece, sino yo vengo a la iglesia como aquel que ya recibió gracia, ¿no? Y viene a que Dios en todo y por todo sea glorificado. Este lenguaje de la casa de Dios, que particularmente está ocupando aquí el apóstol Pablo, seguramente los judíos que escuchaban este mensaje podrían remontarse, ve por favor a Génesis 28, verso 16. Los judíos tenían muy en mente justo este pasaje, porque es la primera vez que en la Biblia se menciona este concepto como tal de la casa de Dios. Génesis 28, después de que Jacob tuvo esta visión de la escalera al cielo, no vamos a ver con profundidad la visión y todo lo que pasó. Vamos a enfocarnos en lo que dice el verso 17, pero vamos a leer desde el 16. Dice así: despertó Jacob de un sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía.
¿Qué empieza diciendo Jacob? El Señor está en este lugar. Y yo lo ignoraba, ¿no? A veces pensamos que como no vemos una zarza ardiente o no vemos ciertas cosas que queremos ver o sentir, asumimos que no está Dios, ¿no? Porque como no siento, entonces no está Dios, ¿no? Y Jacob dice, la presencia de Dios está aquí, pero imagínate, Jacob no sabía que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Porque la presencia de Dios no es que se aprecie necesariamente con lo que sientes. Así que algo importante a saber es que en esta cuestión de la iglesia no es lo que sientas, ¿no? Mucha gente va a iglesia y dice, aquí siento bien bonito, pues aquí me quedo, ¿no? Aquí siento tal cosa, entonces, ¿no? Aquí en la alabanza siento. Pues imagínate, Jacob estaba en la presencia de Dios y lo ignoraba, ¿no? Muchas veces nosotros estamos así. Muchas veces, hermano, estoy seguro que hemos estado en este lugar y la presencia de Dios aquí y nosotros lo hemos ignorado. ¿Sabes por qué sé y sabemos que la presencia de Dios está aquí? Porque es su promesa. Porque el Señor lo prometió. Y Dios no es hombre para que mienta. Y si Él prometió estar con sus discípulos, y si Dios prometió estar en medio de la iglesia, hermano, está. Hermano, déjame decirte, la presencia de Dios está en este lugar. Y probablemente lo hemos ignorado. Pero bueno, sigue diciendo el verso 17. Dice, y tuvo miedo y añadió, cuán imponente. O sea, cuando se dio cuenta, él ignoraba, ¿no? Él no lo sabía, ¿no? Pero cuando se dio cuenta, cuando ya cayó en cuenta de que la presencia de Dios estaba ahí, dice, y tuvo miedo y añadió, cuán imponente. La mayoría de versiones, la Reina Valera, por ejemplo, dice, cuán temible es este lugar. Esto es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Cuando se dio cuenta Jacob que estaba en la casa de Dios, ¿cuál fue su reacción? Cuán imponente, cuán temible es estar aquí. Esta es la casa de Dios. Hermano, la iglesia es la casa de Dios. ¿Qué hacemos con esa información? O sea, sí está como para volarnos la cabeza, ¿no? Hermano, la iglesia es la casa de Dios y tú y yo somos la iglesia. Y Dios ha dado su promesa de estar en medio de nosotros. Y de que aquí está su presencia. Y de aquí, y finalmente aquí Él es el importante. Ahora, ve a Éxodo 25, verso 8, lo vamos a ver más rápido. Éxodo 25, 8, Dios le está dando indicaciones a Moisés con respecto a la construcción del tabernáculo. Y dice, ahora vemos que Betel, ahí donde estaba Jacob, era la casa de Dios, pero era un lugar específico, ¿no? Ahora Dios le está dando a Moisés la indicación de construir un santuario y es un lugar específico. Dice, haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. Dios iba a habitar en un santuario y ahí iba a estar la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿no? Pero era un lugar específico donde en ese momento estaba la palabra de Dios. Vemos también el ejemplo cuando Salomón hace el templo, ¿no? Y Dios dice, ¿no?, que se haga un templo donde esté su habitación, ¿no? Antes Dios estaba en ciertos lugares específicos y no se podía acceder. ¿Te acuerdas del lugar santísimo, no? Solo entraba el sacerdote, ¿no? Y si en una de esas el sacerdote entraba en pecado, con una situación así, caía muerto, ¿no?, en la presencia de Dios, ¿no? Tanto que entraba con unos cascabeles, ¿no?, para que cuando ¡pum!, ya se cayó, pues ya lo sacaban
amarradito por la situación que es santidad a Jehová, ¿no? Pero era un lugar específico. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento hay un cambio. Dios sigue queriendo hacer en medio de nosotros su habitación. Pero ahora ya no es un lugar específico, ahora ya no es solo el templo de Salomón o el lugar santísimo o este lugar que era la puerta del cielo que leíamos ahí en Génesis. Vea 2 Corintios 6, verso 16. Ahora no hay una ciudad especial, no hay un tabernáculo especial, no hay un templo o un edificio donde Dios more. Por eso te decía, no es que la casa de Dios sea el salón Marbet, ¿no? O el salón Lecrillón, o sea, eso no es la casa de Dios. No es un lugar específico. Ahora Dios habita en y con su pueblo. Y me recuerda mucho lo que Dios le dijo a Josué. Dios había prometido su presencia a Moisés y Moisés seguía la columna de fuego y la columna de nube, ¿te acuerdas? ¿No? Y después, en medio de esa promesa, ¿no? Después muere Moisés y le dice Dios a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora las cosas van a ser diferentes. A donde quiera que tú vayas, yo iré. No era ya solo un lugar, era a donde él fuera. Hermano, no es el salón Marbet lo que hace que pueda generar una atmósfera. No es el lugar, hermano. Es lo que Dios ha dicho, que tú y yo somos la casa de Dios. Dice 2 Corintios 6, verso 16. Dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Está haciendo alusión justamente a los templos que antes existían y habían, ¿no? Y después dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Hermano, nosotros somos el templo del Dios vivo, ¿no? Y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde es el templo de Dios? La iglesia. Qué bendición, hermano. Qué privilegio. Ve ahora a Efesios 2, 22. Efesios 2, 22. Ya no es un lugar, somos nosotros el lugar de la habitación. Nosotros somos morada del Dios viviente. Efesios 2, 22 dice, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios. Somos edificados ¿para qué? Para que Dios more en nosotros. Ve por favor a 1 de Pedro 2, verso 5. ¿Te das cuenta que había e incluso hay muchas alabanzas que nosotros decimos y que de pronto de manera inconsciente, ¿no? Gracias a Dios que creo que aquí ahorita no tenemos alguna así, pero las hemos cantado en su momento. Estas cuestiones de alábale al Señor para que descienda, ¿no? O haz tal cosa, quizá muy relacionado con esta cuestión de la alabanza, ¿no? Alábale para que Él venga, ¿no? Y de acuerdo a lo que estamos viendo, el Señor más bien llegó con nosotros, ¿no? No se esperó al tiempo de alabanza para llegar, ¿no? Nosotros obviamente en el tiempo de alabanza lo glorificamos porque Él es el principal, pero no es que de pronto el hermano Iber de una manera mágica se pare aquí y dé su primer acorde y entonces la presencia de Dios viene. Tanto poder tiene el hermano Iber con su guitarra que tú al llegar a la iglesia, porque el Señor habita en medio de nosotros y lo honramos con la alabanza y glorificamos al Señor con la alabanza porque Él merece ser exaltado y Él está aquí, pero Él está con todos nosotros, ¿no? Somos la familia de Dios. 1 Pedro 2, verso 5, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿De acuerdo que de aquí, qué somos, hermano? Piedras vivas, ¿no?
Todos somos la principal piedra del ángulo. ¿Quién es? Cristo. Y todos los demás somos piedras vivas. Y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Cuando está diciendo aquí que somos el templo de Dios, el templo espiritual de Dios por la mediación de Jesucristo, y después dice, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como yo sé que en la iglesia está la presencia de Dios, como estamos viendo, que es la casa de Dios, me comporto y hago los sacrificios de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Porque repito, ¿quién es el principal hoy aquí, hermano? Dios, Cristo, no nosotros. Las alabanzas, hermano, perdón que te lo diga así, pero no son para agradarte a ti, ¿no? Son para agradar al Señor, para que Él sea glorificado. Porque muchas veces buscamos, oye, en la alabanza no sentí. Pues hermano, pues no era para ti, ¿no? O sea, era para el Señor. O sea, el que tendría en todo caso, esto entre comillas lo digo, ¿no? En todo caso, el que tendría que sentir bonito sería Dios, ¿no? Ay, mi pueblo me está cantando, mi pueblo, me alegro con mi pueblo, ¿no? Y Dios es tan bueno y misericordioso que en medio de la alabanza Él muchas veces nos consuela y a través de su palabra habla a nuestro corazón, pero no tendría que hacerlo. Porque la alabanza es para Él, hermano. ¿Para qué? Así que cuando cantes, no pienses ser agradado tú. Mucha gente busca iglesia por lo que siente en la alabanza. Hermano, no se trata de sentir en medio de la alabanza. Porque en todo caso, nosotros nos paramos aquí. Y repito, no es que el hermano Iber tenga un poder especial o los hermanos que cantan o tocan tengan así. Y dependamos de ellos, ¿no? Si hoy no vienen espirituales, pues ya todos salimos amolados, ¿no? O sea, todos estamos alabando al Señor, ¿no? Y todos glorificamos al Señor y todos ponemos en el centro a Cristo, ¿no? ¿Qué implica que nosotros somos el templo espiritual? ¿Qué implica que nosotros somos la casa de Dios? Podemos resumirlo en que Él la construyó, Él es el arquitecto, Él la diseñó, Él la fundó. Él vive ahí, ¿no? Él hizo su habitación ahí. El Señor provee, ¿no? Así como el padre de familia, ¿quién es el que provee? De pronto uno ve y dice, ay Señor, ¿cómo le vamos a hacer para esto? ¿No? Oh. Y de manera milagrosa, el Señor provee. Esta obra es del Señor, ¿no? El Señor provee. Y Él gobierna en este lugar. Él es el que manda, ¿no? Él es honrado en su casa. Dice ahí en Malaquías, ¿no? Si yo soy tu padre, y si me dicen padre, le dice Dios al pueblo de Israel a través del profeta. Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Dice, ¿no? Dices que soy tu padre. Y esta cuestión de ser el padre, ¿no? Está bien en el sentido de que, bueno, nos da cercanía al Señor y si es mi padre, yo tengo confianza con mi padre y me puedo acercar, por supuesto, implica esto. Pero que Él sea el padre también implica darle, hoy las cosas en la cultura son diferentes, ¿no? Porque se ha perdido mucho esto de la honra al padre, ¿no? Pero es totalmente clara en la Biblia la honra al padre. Por eso el Señor dice, si yo soy tu padre y si me llamas padre, ¿dónde está mi honra? ¿No? En medio de la iglesia, es la casa de Dios, ¿no? ¿A quién honramos, hermano? A Dios, no a nosotros. No se trata de sentirnos bien. ¿Nos sentimos bien? Sí. O sea, como resultado de lo que nosotros hacemos y de que ponemos en el primer lugar a Cristo y de que Él es honrado. Porque dice ahí la carta a los Efesios que nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y nosotros somos plenos porque fuimos creados para glorificar al Señor.
Y debo entender que cuando yo glorifico a Dios y Él es el centro, yo estoy pleno, porque para eso fui escogido y para eso fui llamado, ¿no? Entonces, si no me siento pleno en la iglesia, probablemente es porque no le estoy dando la honra al Señor. Probablemente es porque estoy buscando algo para mí. Por eso dice, ¿no?, ahí mismo en Malaquías, pruébame, dice el Señor. Pruébame. Es la única vez que Dios dice pruébame. Pruébame. Trae los diezmos al alfolí, ¿no? Con lo que implica, ¿no? Traer los diezmos también implica la honra al Señor. Pruébame en esto. Trae los diezmos al alfolí y verás, si no, yo abro las ventanas de los cielos y traeré bendición sobre ti y serás tierra deseable. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a Jesucristo en todo, en mis finanzas, en mi tiempo, en la iglesia, hermano, entonces el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama bendición. ¿Y sabes qué, hermano? Te vas a sentir pleno y te vas a sentir a gusto en la casa de Dios, ¿no? Y vas a querer estar en la casa de Dios y vas a querer venir y vas a encontrar plenitud y vas a encontrar a tus hermanos. Y sí, vas a ver todos sus errores, pero no vas a decir, oh, qué malo. No, sí, pues tiene los mismos errores que los míos, ¿no? Es más, los míos están peores, ¿no? Pero lo amo porque es el mismo que el Señor ha salvado y comprado con su sangre, y Dios nos puso aquí para algo. Y su error o incluso su pecado me está formando a mí. Porque dice ahí en Proverbios, el hierro se aguza con hierro. El hierro se afila con el hierro. ¿Cómo eres afilado? Pues con ese golpeteo con tu hermano. Así eres afilado. Y eso, lejos de verlo así de, oh, es qué bendición. Que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Y quizá Dios ha puesto al lado de ti un hermano que te cuesta trabajo, pero te está afilando. Te está afilando y te está formando a la imagen de Jesucristo. Dice, regresa ahí a 1 Timoteo 3, verso 15. Dice cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, y dice después que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo. La casa de Dios es la iglesia del Dios que está vivo. Esta palabra iglesia es importante entenderla, porque yo te decía, en el Antiguo Testamento se usaban ciertos términos para la congregación, ¿no? O cuando se juntaba el pueblo para alabar al Señor, y más si era una palabra quizá que traducida pudiera ser la congregación. Pero en el Nuevo Testamento aparece la palabra eclesia en el griego, que no hacía referencia a las iglesias. Literalmente eclesia quiere decir asamblea. E incluso esta palabra se usaba más para los mítines, haz de cuenta, políticos, ¿no? Y estas juntas vecinales que de pronto llamaban a todos los vecinos. ¿Has hecho juntas vecinales ahí por donde vives, no? Salen todos los vecinos de su casa y se juntan y empiezan a ver asuntos. A eso se refería la palabra eclesia, ¿no? O un mitin, cuando un político llegaba y daba así como un anuncio y se juntaba gente, etcétera. Eso era la eclesia. Y llama mucho la atención, ¿no?, que en el Nuevo Testamento ya no se usa una palabra relacionada al culto como en el Antiguo Testamento se usaba, ¿no? Vamos a decir, se usa una palabra no santificada o no popular, vamos a decir, en los asuntos religiosos, ¿no? O sea, ya no limita a los religiosos la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios, literalmente eclesia quiere decir llamados afuera, ¿no? La presencia de Dios viene con nosotros, está con nosotros y está disponible. Por eso dice, ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, hermano. La presencia de Dios está con sus discípulos. Esa es su promesa. Pero soy griego, eso ya no importa. Pero no soy judío, eso ya no importa. Pero no es el templo de Salomón, es el Salón Marbet. Eso ya no importa. La presencia de Dios
viene con nosotros. Y por último, entendamos, la iglesia tiene una misión. ¿Para qué somos la casa de Dios? ¿Para qué Dios ha prometido su presencia en medio de nosotros y acompañarnos? Algo importante antes de llegar a este punto, si tú te acuerdas, allí en Pentecostés o antes de Pentecostés, Jesús había dado la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Y Jesús dijo, quédense en Jerusalén porque va a ser enviado el Espíritu Santo, ¿no? Y recibiréis poder. Y particularmente la misión o lo que iba a hacer el Espíritu Santo es sobre la iglesia, era para dar testimonio. Dice, y recibiréis poder y haréis discípulos. Para eso era el Espíritu Santo. El poder, otra vez, no para sentir, ¿no? A veces decimos, tengo el Espíritu Santo y siento bien bonito. ¿Podemos sentir bonito con el Espíritu Santo? Sí, no estoy diciendo que no. El Espíritu Santo puede hacer eso y mucho más. Pero puntualmente el ministerio del Espíritu Santo es llenarte de poder, no con el fin de que te sientas bien, con el fin de que hagas discípulos. Y lo que dice aquí no es muy diferente. Dice el verso 15, para que en caso de ir a verte te escribo, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Y termina el verso diciendo, columna y sostén de la verdad. ¿Para qué Dios ha puesto su promesa de estar con nosotros? Esta expresión, columna y sostén, dice la Reina Valera, columna y baluarte de la verdad, hace alusión totalmente, están en Éfeso, al templo de Diana de los Efesios o de Artemisa, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, si te acuerdas de cuando íbamos a la primaria, ¿no? Y tú veías las fotos del templo de Artemisa o de Diana de los Efesios, que era una estructura amplia, un cimiento que era muy, muy, muy alto, era casi nada más como una plancha de puro cimiento y muchas columnas, 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 columnas. Que por cierto, hoy ese templo fuerte, cimentado, eran puras columnas. ¿Quién iba a decir que se podía caer, ¿no? Hoy el templo de Artemisa o Diana de los Efesios, búscalo en internet, está destruido. Solo hay una columna que después se reconstruyó y está ahí medio de pie. Pero hoy ese templo de Artemisa, maravilla del mundo antiguo, hoy está destruido. Llegaba a su mente, a la mente de los judíos o de las personas que estaban en Éfeso, ese templo, ¿no? Porque es totalmente alusivo, un cimiento y columnas, donde iba a ser depositada, ¿qué? Dice, la verdad. Hermano, debes entender que a ti y a mí, Dios nos ha dado su espíritu, ha prometido su presencia. ¿Con qué objetivo? Depositar la verdad. Nosotros, hermanos, sabemos cosas y entendemos un mensaje que la gente afuera no entiende. Y que nosotros como iglesia somos los llamados a ir y ahora sí, salir y hacer discípulos a todas las naciones. Esta imagen sólida del templo de Artemisa debiera caracterizar nuestro cuidado de la palabra de Dios. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia, más que cuidar ciertas cosas que no son prioritarias, no estoy diciendo que descuidemos cosas importantes, pero la prioridad de la iglesia es cuidar, ser sostén, vivir y hablar la palabra de Dios, lo que está escrito. Entenderla, conocerla. Y si tú en medio de la iglesia conoces la palabra del Señor y sabes cómo conducirte a la iglesia y sabes de qué se trata el evangelio y tienes el Espíritu del Señor en ti, pues salimos y predicamos y cumplimos la misión. Y si yo tengo esa misión, como decíamos hace rato, no estoy preocupado por el peinado de mi hermano, tengo una misión. Estas cosas no importan. ¿Por qué? Porque mi vida tiene un propósito. Pero el hermano no me sonrió, pero el hermano no me dijo gracias. Hermano,
cuando tienes una misión tan importante de ser columna y baluarte de la verdad, ¿importaría eso? Has tenido que ir a llegar a un lugar muy importante, que quizás vas tarde, ¿no? ¿Qué pasa? Hasta nuestros hijos salen bailando, ¿no? O sea, y ya se convierten en el segundo plano. Ay, ahorita no me hables, ahorita nada, y todo se nos olvida porque tenemos un objetivo. Queremos llegar y hacer un trámite, no sé, quedaste a ver a una persona importante, tienes una misión y todo lo demás pasa a un segundo plano, ¿no? En la iglesia, hermano, tenemos una misión, que la iglesia, que la palabra de Dios sea predicada. Y hermano, todo lo demás tiene que pasar a segundo plano. Y el enemigo, hermano, está buscando acabar con eso en las iglesias. Por eso en muchas iglesias ya no se predica la palabra de Dios. Ya no se enseña la palabra de Dios. Se enseñan cosas que la gente sienta bien, que la gente sienta bonito, ¿no? Que la gente por tener una experiencia de algún tipo, ¿no? Pero de pronto la iglesia se queda ahí estancada, ¿no? Y nos preguntamos cómo iglesias, por ejemplo la iglesia de Corea, ¿no? Como hermanos nuestros en Chiapas, ¿no? Con todas las dificultades que hay, pero llenos del Espíritu Santo, son iglesia y predican y dan su vida por Cristo. Hoy, hermanos, están muriendo por Cristo. Creo que sí lo hemos mencionado aquí. En México aparece como uno de los lugares al lado, por ejemplo, de Irak, de Corea del Norte, etcétera, donde hay mayor persecución religiosa. De verdad, hermano, no te estoy mintiendo, este es un dato estadístico y lo puedes consultar. El que nosotros nos podamos reunir aquí es un privilegio, porque en nuestro mismo país hay hermanos que no pueden hacerlo. Esas son dificultades, no que el hermano no te sonrió, ¿no? O no que no te dijeron gracias. ¿Tú crees que estos hermanos perseguidos que están dando su vida por Cristo están preocupados por esas cosas? Tienen una misión. Saben que su vida, que han sido comprados y lavados para que la palabra del Señor sea expandida. Y Señor te está usando a lo mejor a uno nos da el don, el privilegio de pararnos aquí y enseñar y decir la palabra del Señor. Pero no todos tenemos el mismo don, ¿no? En medio de la iglesia hay quien hace que a través de las bocinas llegue este mensaje correctamente a ustedes, ¿no? ¿Está coadyuvando a la palabra de Dios? Por supuesto. ¿No es importante eso? Hay personas allá afuera que nos guían y que nos dicen dónde sentarnos. Eso está coadyuvando a que la palabra de Dios sea predicada. Porque, hermano, lo importante es eso. El apóstol Pablo decía justo eso. Los encomiendo a los efesios. Ahora los encomiendo a la palabra de gracia, la única que sobreedifica y da herencia con los santificados. Por último, déjame leerte unas palabras de Spurgeon. Dice así: cuando la iglesia se levanta valientemente y predica la palabra, es el pilar de la verdad. Otra vez, cuando la iglesia se levanta valientemente y predica la palabra, es el pilar de la verdad. Cuando está escondida en las catacumbas romanas y no puede proclamar el nombre del Señor al mundo, pero aún ahí la verdad vive en lo profundo de los corazones de los creyentes, ellos son baluarte de la verdad. Aún en las catacumbas, hermanos, podemos ser ese sostén de la verdad, ¿no? La iglesia puede proclamar, sigue diciendo Spurgeon, el nombre del Señor al mundo, pero aún ahí la verdad vive en lo profundo de los corazones de los creyentes. La misión de la iglesia, hermano, la misión de la iglesia no debe estar por encima de los intereses personales. Tenemos una misión colectiva. Hoy esta cuestión centrada en el individuo es la cultura de hoy. Hoy lo importante para la cultura es el individuo. Y si tú crees esto, si tú crees y sientes eso, eso es la verdad y eso es lo más importante.
y la verdad está siendo relegada y ya cada individuo tiene su propia verdad, ¿no? ¿Qué eres, hombre o mujer? Pues hoy me siento mujer, ¿no? Ok, esa es tu verdad, ¿no? Y hemos visto que la verdad ya se ha convertido en, o sea, la gente maneja la verdad como un concepto totalmente humano, alejado de lo que es la verdad. Hoy las personas no tienen la verdad, pero el Señor ha depositado en ti y en mí esa verdad. Así que es importante que cada uno de nosotros entendamos que esa es la misión de la iglesia. Y entendiendo la misión de la iglesia, ahora sí nos levantamos y luchamos y nos sobreponemos porque tenemos una misión. Inclina tu rostro y oramos. Señor, gracias. Te damos por tu palabra, porque nos enseñas, Señor, nos has enseñado y nos enseñas, Padre, por dónde girar, hacia dónde irnos, Señor, cómo caminar, aún en medio de la iglesia, Señor, que quizá muchos de nosotros podríamos asumir que sabemos, muchos de nosotros pretendemos saber y hemos dicho que la iglesia debiera hacer esto o aquello, pero esto está muy alejado a lo que tu palabra dice, al propósito puntual por el cual tú has dejado la iglesia, que definitivamente no somos nosotros. No queremos una iglesia en donde el centro sea el hombre. Queremos un lugar, Señor, que se levante aún en las catacumbas, aún en medio de dificultades, Señor, y que pueda decir, Señor, y que podamos decir, Padre, que somos columna y baluarte de la verdad. Que la verdad en Vida Nueva Neza tiene un lugar seguro, que la vamos a vivir, que vamos a hacer todo lo necesario por aprenderla, por predicarla y por decirla al mundo, Señor. Y eso queremos, Señor, que sea el centro, Señor. Qué privilegio que hayas prometido tu presencia en medio de nosotros, Señor. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para que tú hayas decidido hacer tu habitación de todos nosotros, que tú nos conoces y que sabes que somos imperfectos y sabes todo lo que ha habido en nuestra historia y lo que actualmente hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, pero con todo tú has decidido hacer de la iglesia tu habitación, Señor? Qué privilegio, Dios, qué privilegio poder venir y sentarnos en un lugar cada domingo, Dios, y poder abrir la Biblia sin temor a que vaya a llegar alguien que nos impida hacerlo, Señor. Y que podamos leer a viva voz la Escritura y decir esto es palabra de Dios, y tomar tiempo de orar y con unas bocinas alzar nuestra voz y glorificar tu nombre y decir que Jesucristo es el Señor. Qué privilegio precioso, Señor, nos has dado. Qué privilegio hermoso. Enséñanos, Señor, a valorar. Enséñanos, Señor, a entender la misión que tenemos, Dios, a sentirnos privilegiados porque podemos servirte. Gracias, Señor, porque eres bueno, Dios. Te bendecimos y honramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano.